Bueno, durante estos últimos días hemos estado hablando del caso de esta niña de 4 años con su madre, que estaban esperando un fallo del Tribunal de Apelaciones con la esperanza de que fuera diferente al fallo en primera instancia de la jueza que determinaba que tanto la niña como la madre debían volver a España. No lo querían hacer, lo recuerdan ustedes, porque allí es donde vive su padre. La madre se vino a enterar, estando aquí en Uruguay, de la posible o el posible abuso por parte del padre a esta niña. Toda esta situación de la que tuvimos diferentes aristas, obviamente tuvimos la palabra de la madre, hace un rato atrás escuchábamos a Teresa Herrera, la licenciada, que hablaba con respecto a lo que había sido la decisión de este Tribunal de Apelaciones. Queremos entenderlo un poco más, también desde el punto de vista jurídico. Las doctoras Virginia Salvo y María Eugenia Cal nos acompañan, son las abogadas de la madre, y lo primero que se me ocurriría preguntarles es si la definición del Tribunal de Apelaciones es igual al de la jueza o tiene cambios, tiene situaciones que modifican de alguna manera lo que la justicia uruguaya entendió pasa en este caso. Bienvenida, doctora Virginia. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Y buen día, María Eugenia. Muchas gracias por buen día. aceptar la invitación. Gracias. Esta sería la primera pregunta. ¿Estamos frente a la ratificación de lo de la jueza en todos sus términos o aquí hay algo diferente en lo que el Tribunal de Apelaciones plantea? Lo que hace el Tribunal de Apelaciones es confirmar parcialmente el fallo de primera instancia. Esto porque ordena la restitución de la madre y la hija a España, pero establece un montón de medidas de protección para que se dé esa restitución. Es una restitución, de hecho, condicionada. Es decir, antes de volver a España tiene que darse varias condiciones que son, en primer lugar, la justicia uruguaya, en segunda instancia el Tribunal de Apelaciones, impuso una medida de restricción de no acercamiento del padre a la niña y a la madre por 500 metros. En segundo lugar, establece la tenencia provisoria a favor de la madre, de la niña a favor de la madre, y además establece que el padre había iniciado un proceso penal en España por esta situación de retención, dice él ilícita, de la niña en Uruguay. Y lo que hace la justicia uruguaya es decir que también tiene que quedar firme el decreto de sobreseimiento, que sería la clausura del proceso penal en España. Todo eso tiene que ser reconocido en el Estado español, o sea, la justicia española tiene que reconocer estas medidas. Una vez que las reconozca, el padre tiene que probar ese reconocimiento acá en Uruguay, en la justicia uruguaya, y recién después se cumpliría la restitución. Doctora, solo para entender el término, cuando usted dice que el Estado español reconozca, es decir, en términos claros, que acepte estas medidas que la justicia uruguaya está solicitando. Exacto, es como si las adopta las mismas medidas el Estado español. Eso va a durar. Primero lo que dice el Tribunal de Apelaciones es que, por ejemplo, la prohibición de acercamiento y comunicación por todos los medios rige desde el mismo dictado de la sentencia. Es decir, ya hoy el padre no se puede comunicar con la hija ni acercar de ninguna manera. Eso también es una garantía porque, por ejemplo, al llegar al aeropuerto de España, el padre no puede ir a esperar a su hija. Entonces, sustancialmente, en realidad, es un fallo bien distinto al de primera instancia. Porque si bien ambos ordenan la restitución, la ordenan en términos absolutamente diferentes. En el de primera instancia era una restitución sin garantías de ningún tipo para ninguna de las dos. En este fallo de segunda instancia entendemos que se dan ciertas garantías que permiten que un retorno a España por lo menos sea seguro. Una consulta que yo les quiero hacer, de repente, Eugenia, es el bien superior a tutelar evidentemente es el del niño. Exactamente. ¿Acá fue cuidado ese bien efectivamente? Bien, a ver, la Convención de la Haya sobre restitución hace mucho hincapié en el interés superior del menor. De hecho, es uno de los puntos que más analiza la sentencia de segunda instancia. De todo el análisis de la sentencia de segunda instancia hay varias páginas que analizan habla de una esto. Excepcionalidad. Exacto. Exacto. A ver, el análisis... Allí puede estar la polémica, ¿no? Ahí puede estar la polémica. El ojo de la polémica del fallo de apelaciones está ahí. Porque el bien superior a tutelar siempre es el derecho del niño y habla de una excepcionalidad. La particularidad que tiene esto, a ver, hay como dos caras en esto. Por un lado está el hecho que la propia Convención define el interés superior del niño como la restitución. Está definido así, y eso es lo que recoge la sentencia de segunda instancia. El problema es, y por lo menos esa es nuestra
lo que a nosotros nos genera más dudas de la sentencia es que existen excepciones previstas en la Convención. Sí. Y una de las excepciones es el riesgo. Y antecedentes inmediatos en Uruguay. Absolutamente. Por hechos, leyendo una sentencia de un caso y de otra, bastante menos graves que este. Exactamente. Entonces, lo que escuchábamos de Teresa Herrera, ¿no? Una lotería judicial, dependiendo del caso que te toque. Los jueces lo que hacen es analizar el caso concreto y analizan toda la prueba. Nosotros entendemos... No, por supuesto. Nosotros entendemos... No, está perfecto. Nosotros entendemos que había prueba suficiente para que este caso se amparara dentro de la excepción. Lamentablemente el tribunal no lo entendió así. Lo que nosotros vemos como positivo es que por lo menos sí entendió que existe un riesgo. Y entonces al existir ese riesgo condicionó el cumplimiento de la sentencia al cumplimiento de ciertas garantías. Y eso por lo menos nos da la certeza que no va a poder estar en el aeropuerto el padre de la niña esperándola, que obviamente iba a ser una situación de muchísima violencia y de muchísima incertidumbre. Nuestro cliente tiene realmente miedo de la situación que se puede enfrentar en España y por lo menos una medida de restricción de 500 metros, que es bastante excepcional, además, por lo menos en el ámbito de los juzgados de familia especializado en Uruguay, de no comunicación por ninguna vía, bueno, nos da un cierto respiro, pero por supuesto que no es la sentencia que quería. Ustedes son abogadas, pero han estado en contacto con las psicólogas tratantes, la psicóloga tratante de la niña, sí. Una psicóloga y sexóloga sí. que la vio posteriormente, además de las propias técnicas del ITF. ¿No hay una revictimización constante de esta niña antes, ahora y en el futuro? Ese es uno de los temas complejos. Nosotros creemos que si la niña se vio expuesta a pericias, se vio expuesta a entrevistas con psicólogos, en el ámbito además del ITF, que es un ámbito que no es amigable para un niño, por supuesto, y la realidad, exacto, que cuando vuelva a España, absolutamente, es un proceso de revictimización. De hecho, la psicóloga del ITF que hizo la primera pericia recomendó expresamente que no tuviera que concurrir a audiencia. De todas formas, la niña tuvo que ir, al final no se la entrevistó por circunstancias, pero sí, es cierto que la niña está en un proceso de revictimización y que no es lo que nadie espera. Se está tratando de cuidar lo más posible a la niña, pero es difícil con las normas que tenemos. Y de hecho, sí. Por eso también, en realidad, todos los psicólogos y los peritos que han actuado en el caso recomendaron la permanencia de la niña en Uruguay para salvaguardar sus derechos, justamente. Sí, bueno, salvo que el tribunal no aceptó, o sea, la justicia no aceptó el tema es, esas recomendaciones, solamente la del ITF, ¿no? Lo que explica el tribunal es que, bueno, la realidad es que la ley es súper estricta, se establece esa regla de restitución, por supuesto establece excepciones y es a lo que apelábamos, teníamos expectativas, pero dice con todas las letras la sentencia que la excepción es súper estricta y rigurosa, y que además no alcanza solamente el grave riesgo, porque aún existiendo un grave riesgo, si existen medidas de protección en el país de origen que puedan de alguna manera proteger al menor, entonces se tiene que enviar igual al menor. O sea, aún el grave riesgo no es suficiente. Es necesario que además no se pueda proteger al menor en su país de origen. Entonces lo que hace la justicia es decir, bueno, yo en este caso la puedo enviar protegiéndola, imponiendo todas estas medidas y además, siempre y cuando esas medidas sean primero reconocidas, adoptadas por el Estado español, recién después la envío. Entonces, de esa manera el tribunal entendió que se protegía a la niña sin perjuicio de que, bueno, nosotros en la apelación también planteábamos el tema de revictimización, porque de hecho puede haber un quiebre en su recuperación. Sí, los profesionales dicen que lo habrá. Sí. La pregunta es, ¿hay un estimado de lo que puede llevar este reconocimiento por parte de la justicia española? Porque entre los elementos, aparte de la medida cautelar, por decirlo de alguna manera, la restricción de acercamiento, que es bastante relativo, ¿no? En el mundo, no solamente en el Uruguay, en el mundo estamos llenos de personas que incumplen la restricción de 500 metros, de 100 metros o de 20 kilómetros. Totalmente. O sea, que se aparecen, que intimidan,
que lo hacen telefónicamente, que lo hacen en forma personal, es decir, eso no es una garantía de nada. Pero ya el sobreseimiento de un inicio de una causa penal, uno puede llegar de repente a estimar el tiempo que puede llevar el reconocimiento, o sea, que se den las condiciones para que efectivamente la justicia uruguaya diga, bueno, a partir de este momento deben viajar. No, no tenemos una estimación porque eso depende también de lo que lleve el proceso en España. Justamente, o sea, ya no es solo una cuestión de las autoridades judiciales en Uruguay, o sea, la justicia uruguaya, sino que pasa a estar en manos de la justicia española ese reconocimiento. No sabemos qué tiempo puede La medida de no acercamiento empezó a regir el día de ayer, con el mismo dictado de la sentencia, lo mismo que la tenencia provisoria de la niña a favor de su madre. Como decía Virginia, esto va a depender hay como dos factores que influyen en esto. Por un lado es qué tan rápido se mueva el padre para hacer este tipo de diligencias en España. Claro. Y por otro lado es qué tan rápido se mueva la justicia española. ¿Qué pasa si el padre no acepta alguna de estas condiciones? No se viaja. Ni la madre ni la niña tienen por qué volver. Es que de hecho la voluntad del padre se precisa porque él es el que después tiene la responsabilidad, digamos, o la carga de presentarse en la justicia uruguaya y decir que todo esto se reconoció allá en España. Una vez que él prueba todo eso, entonces se da la restitución. A nivel, obviamente, este fallo, hay instancias judiciales donde se llega a la casación, a la Suprema Corte de Justicia. En este caso, eso no es viable. Ya con el fallo del Tribunal de Apelaciones es la última palabra. ¿Se podría llegar a recurrir a algún, pensando en pasos posteriores, en caso que la clienta a ustedes no esté de acuerdo con lo que dictaminó la justicia? ¿Se podría llegar a recurrir a nivel de organismos internacionales? Por ejemplo, la Corte Interamericana. No sé, estoy pensando en voz alta con ustedes. A ver, es bastante complejo el tema porque Uruguay firmó y ratificó la convención y como tal es ley para el país. Entonces, cualquier otra medida que haya, la verdad es que va a ser incumplimiento de una sentencia judicial. Nosotros en el Estudio Ferrer, que es donde trabajamos, hemos tenido otros casos de restituciones. Hay casos sonados de gente que se ha ido y que no ha dado cumplimiento del fallo judicial. Ese no es el mejor escenario. Y recurrir a otros organismos, la dificultad que tiene es que los organismos también tienen que reconocer si el Estado uruguayo es partícipe de una convención o no. Entonces la situación es bastante delicada en ese sentido. No descartamos seguir pensando alternativas y acciones porque obviamente, como les decíamos, este no es nuestro mejor escenario. No es lo que nosotros esperábamos. Y por supuesto que no es lo que esperaba la familia. Pero al mismo tiempo entendemos que es un fallo que aunque no nos satisfaga completamente, buscó por lo menos alternativas para tratar de minimizar el riesgo de la niña. ¿El padre puede viajar a Uruguay si quisiera? Sí, por supuesto. No lo ha hecho, que nos llama un poco la atención que no lo haya hecho en todo el proceso. Sí, llama la atención. Sí, llama un poco la atención. Y al mismo tiempo, aunque viaje hoy, la orden de restricción... Pero es lo único que pesa sobre él, una orden de restricción. Hoy sí. Ahora, si llega a estar en Uruguay, por supuesto que esto habría que consultarlo con expertos en derecho penal. Nosotros trabajamos con Carlos Beseiro, que seguramente podemos hacer un asesoramiento eventualmente más profundo, pero si él llega a Uruguay... la denuncia penal parece de cajón. Sí, por el abuso sexual. Quería llegar a eso. ¿No es mínimo posible hacerla sin la presencia de él en Uruguay, la denuncia penal igual, al haberse enterado o al haber tenido la madre la sospecha de este posible abuso estando aquí en Uruguay? Hay una cuestión de competencia que tiene que ver con el lugar donde se cometió el delito. Bien. Entonces en Uruguay tenemos esa dificultad. Obviamente en su momento lo evaluamos y lo analizamos sesudamente con el equipo de abogados, pero la verdad es que es muy difícil por un tema de competencia formal. La sede descartó mucha prueba. Sí. Mucha prueba. Mucha. ¿Qué fue lo que no avaló, no permitió ingresar justamente? En primera instancia, en realidad. Sí, claro, en primera instancia, sí. Está. En primera instancia descartó, por ejemplo, los testigos que se presentaron por ser familiares. El tema es que, bueno, eran familiares ¿quién va a conocer también a la niña porque siendo su familiar? Claro, es una situación además súper delicada. Entonces, bueno, los testigos que podíamos proponer eran familiares. Además, la ley limita a solo 3 testigos, entonces hubo que elegir a quienes sabían más y habían presenciado más cosas, como para poder hacer una declaración más completa, y evidentemente eran personas de la familia.
Descartó también los informes que hicieron las terapeutas de la niña, es decir, las psicólogas que la habían tratado, la primer psicóloga con la que la niña sigue haciendo terapia y que hizo su primer diagnóstico, que diagnosticó el abuso, de hecho, por parte del padre. Luego se pidió un segundo informe, un segundo diagnóstico a otra psicóloga y sexóloga también. Y bueno, esos dos informes también fueron descartados en primera instancia. Siempre aportados por la defensa. ¿Por qué la sede no pide un informe, por decirlo de alguna manera, técnico independiente? Es lo que, claro, es lo que hizo. Esas son las pericias. Hizo pericias. El tema que sucedió con las pericias, hubo una pericia psiquiátrica a la madre de la niña, que fue sumamente favorable, es decir, entendió que es una persona que no miente, que es lúcida, y una pericia bien favorable. Después hubo una pericia psicológica a la niña, que es una pericia que es bastante fuerte y hay elementos de la pericia que nos llama la atención que no estuvieran en alguno de los fallos. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Por ejemplo, refiere que cuando la niña se le habla del padre se hace caca, en esos términos. Digo, son temas que son fuertes y que son importantes porque aparte lo dijo una perito del ITF. Sí, Ella también recomendó que se quedara a vivir en Uruguay. En la pericia, como decía María Eugenia, hay términos muy fuertes y muy gráficos también. Dicen, por ejemplo, que la niña siente terror por el padre, que lo vive como una figura agresiva, hostil. O sea, esas son palabras que utiliza la perito designada por el Poder Judicial. Entonces, es un informe que es fuerte. Sin perjuicio de que evidentemente ella también explica, tuvo una sola entrevista con la niña que la tuvo que concluir por esa situación de que cuando se quiso ahondar la niña se hacía caca, que lo dice expresamente con esas palabras. Entonces ella explica, bueno, yo tendría que hacer terapia con la niña para poder terminar de confirmar el abuso, sin perjuicio de que sí confirmó la violencia, ¿no? Y el terror de la niña hacia la figura paterna. Y de la mano de lo que comentabas tú, Humberto, también explica que hubiese sido fundamental poder entrevistar al padre. Porque obviamente eso da una imagen sí, bueno, del perfil. Para ver el perfil, evidentemente. Supuesto, E incluso hasta para periciarlo sobre la posibilidad del abuso sexual. Y de hecho, eso es lo que dice también el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones dice que la justicia uruguaya no puede, en este caso, confirmar o descartar el abuso, entre otras cosas, porque no se presentó el padre y no se le pudo hacer pericias a él, entrevistarlo y demás. Los tiempos que marcan la ley en este caso, que son muy abreviados, sumamente. ¿Perjudicaron el tema de los elementos probatorios que se pueden haber agregado? De alguna manera, además del tiempo reducido, las limitaciones a la propia prueba que impone la Convención. Por un lado, el hecho de que no puedan ser más de 3 testigos. Por otro lado, claro, que no se pueda pedir prueba al exterior, porque hubiese sido muy útil poder pedir testimonios en el extranjero, la pericia del padre en España. De hecho, nosotros lo pedimos y se rechazó justamente por ese tema de tiempos. O sea, una pericia pedida desde la justicia uruguaya de España para que se haga al padre allá llevaba mucho tiempo y por eso lo rechazaron de plan. Y lo último que, por lo menos de mi parte, quería consultarlas. Ante la eventualidad de que se configure todo por parte de la justicia española, con la voluntad del padre, de todo lo que ha pedido la justicia uruguaya, y que sea ratificado acá ante la sede uruguaya, que es lo que está pidiendo apelaciones concretamente, se determina el viaje de la mamá y de la nena. Evidentemente la madre tiene que instalarse allá nuevamente, no en la casa donde estaba viviendo, evidentemente, y probablemente no en la localidad donde estaba viviendo. Comenzar una nueva vida, trabajar, por lo que hemos podido saber, está sola, tiene que trabajar, ella había trabajado de camarera, yo había hecho una entrevista con ella, me contaba eso. O sea, tiene que comenzar de cero una nueva vida con esa niña allá, para comenzar un proceso allá que le permita tener la libertad para volver en el futuro. ¿Quién se hace cargo económicamente, por ejemplo, de las acciones que eventualmente se pueden iniciar? Es muy complejo. Entre las cosas que nosotros evaluamos al tomar en caso, que además lo tomamos en el programa Pro Bono del Estudio Ferrer, nosotros evaluamos esa situación particular en que se encuentra la madre. ¿De qué manera? Bueno, no se trata de una familia de clase alta y ella, además, como tú dices, trabajaba de camarera en España. La ministra del tribunal dice que son de clase media alta. No es así. Por eso te pregunto, porque leí la sentencia de las 30 páginas. Sí, no es así. Es una familia de clase media que trabaja el padre y es una familia muy esforzada y muy trabajadora. Pero el retorno de la madre en estas circunstancias,
nosotros creemos que también aumenta el riesgo, porque ella tiene que trabajar y quién se hace cargo de la niña y quién se encarga del cumplimiento de las medidas de no acercamiento y cómo hacer para lograr un entorno que le dé un poco de contención a pesar de tener que comer, que mandar a la hija a la escuela. Es bastante complejo el retorno y ese es uno de los problemas que nosotros vemos. Y caro, supongo, judicialmente, carísimo, empezar a... Carísimo. Los buffets en España son costosos, por supuesto, y va a ser un desafío también para la familia ver cómo afronta la madre esta situación y también para ella, por supuesto, ver de qué manera logra equilibrar su situación personal, los temores y los riesgos con comer, pagar un estudio que pueda iniciar las acciones. Realmente va a ser complejo. Queremos agradecerle a las doctoras María Eugenia Cala, a la doctora Virginia Salvo, bueno, que nos hayan aclarado muchos puntos, seguramente muchos a ustedes todavía no les deben quedar claros. Es lógico que obviamente haya un montón de preguntas que uno se realice en una situación como esta. Comprometidos estamos con la producción de Arriba Gente de ir siguiendo el caso de alguna forma. Simplemente desde aquí, ojalá que puedan pasar una feliz Nochebuena y una linda Navidad, más allá de la angustia que seguramente le debe haber generado el fallo del Tribunal de Apelaciones a la mamá en un primer momento. Bueno, también la contención familiar es muy importante para hacerle ver que no está parada en el mismo lugar en el que estaba parada hace algunos días atrás, que esto le abre una ventana importante de espera y de tiempo también para repensar y ver de qué manera se van desarrollando los acontecimientos. Muy amables. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.